Hola a todos y a todas. Vamos a empezar con la clase de abordaje de la persona mayor con diabetes. Mi nombre es Lucía Poggio y me parece muy importante que podamos trabajar sobre las características distintivas de la presentación de la diabetes en las personas mayores, lo cual se va a acompañar de un abordaje terapéutico que también va a ser distinto del de las personas jóvenes. Con respecto a la epidemiología de la diabetes, sabemos que el 12,7% de las personas de 18 años o más tienen diabetes. Este número viene en crecimiento, acompañado del aumento de la expectativa de vida y de la adopción de hábitos de vida no saludables. Y es así que en personas de 65 años o más la prevalencia es de más del 20% y esto sigue en aumento. ¿Puede prevenirse la diabetes en las personas mayores? La respuesta es que sí, esto lo han demostrado muchos estudios, especialmente en personas con riesgo aumentado de desarrollar diabetes, que son aquellas con glucemia en ayunas alterada, que es una glucemia mayor o igual a 100, o intolerancia a la glucosa, que es una glucemia mayor o igual a 140 cuando se hace una prueba de tolerancia oral, o sea, una curva. La prevención se basa en la adopción de hábitos de vida saludable. Un programa intensificado que incluye actividad física, 150 minutos semanales de actividad de moderada intensidad, tratando de no dejar más de 2 días sin actividad física, pudiendo incorporar también actividades de fuerza 2 veces por semana, y alimentación saludable, realizando un adecuado balance entre grasas, hidratos de carbono complejos y proteínas, aumentando la ingesta de fibra, y solamente en personas funcionalmente dependientes con sobrepeso u obesidad, la posibilidad de buscar un descenso de peso aproximado del 7% en un año. Estos cambios intensivos en el estilo de vida son muy eficaces para disminuir el desarrollo de diabetes y se vio que en personas mayores el beneficio es aún mayor que en personas jóvenes, tanto a 3 como a 10 años, y además mejora la funcionalidad, disminuye el riesgo cardiovascular y mejora ciertos síndromes geriátricos como por ejemplo la incontinencia urinaria. Ahora, en aquellos casos en los cuales uno ve que la glucemia sigue deteriorándose 3 a 6 meses después de los cambios intensivos o que la persona no puede adoptarlos, está la opción del agregado de metformina en dosis de 500 a 1700 miligramos. Pero se vio que la metformina es menos eficaz que los cambios en el estilo de vida y que particularmente en el grupo de las personas mayores es menos eficaz que en el grupo de las personas jóvenes, de forma tal que muchas guías se manifiestan en contra de la utilización de metformina para prevención de diabetes en personas mayores. Con respecto al diagnóstico de diabetes, los criterios son los mismos que en la población general y son glucemia en ayunas mayor o igual a 126, son una glucemia luego una curva de glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5 y una glucemia al azar mayor o igual a 200, acompañada de síntomas y signos de hiperglucemia como ser polidipsia, polifagia y poliuria. Para hacer el diagnóstico, en ausencia de síntomas necesitamos reunir 2 criterios. Puede ser 2 veces el mismo o 2 diferentes. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, no es la primera elección para realizar diagnóstico por tener menor sensibilidad, mayores costos y por la característica de que no está estandarizada en todo el país. Con respecto a las características distintivas de la diabetes en las personas mayores, vamos a ir desarrollando algunas. Una es la hiperglucemia postprandial, que es típico de la diabetes en el adulto mayor, y esto es en parte consecuencia de la insulinoresistencia periférica que surge de la disminución de la masa muscular, que sabemos que es un blanco de acción de la insulina. Entonces, cuando la persona mayor ingiere hidratos de carbono, la insulina que secreta en consecuencia es menos eficaz para lograr que
descienda la glucemia porque hay menos sitios de acción al haber menos masa muscular. Entonces es una característica típica. Otra característica puede ser la presentación atípica. A veces no tenemos en cuenta que más del 20% de los nuevos diagnósticos de diabetes se realizan en personas de 65 años o más. Entonces es importante tener la mirada puesta en la posibilidad de realizar este diagnóstico del debut y que a veces la hiperglucemia puede manifestarse como incontinencia urinaria, vinculada a la diuresis osmótica, poliuria, hipotensión ortostática, caídas, que también puede estar relacionada a neuropatía autonómica. Entonces es importante tener en cuenta siempre la posibilidad de este diagnóstico. Otro dato no menor es que la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de síndromes geriátricos, tales como incontinencia urinaria, inmovilidad, polifarmacia, iatrogenia, y que las personas mayores con diabetes tienen más comorbilidades que las personas mayores sin diabetes, como mayor enfermedad cardiovascular, enfermedad oncológica, depresión, deterioro cognitivo. Entonces es importante este enfoque amplio y completo de la persona. La sarcopenia también es más frecuente en personas con diabetes. En verdad ahí hay un vínculo. Las personas con sarcopenia que tienen menos masa muscular van a tener menos blanco de acción de la insulina. Esto se va a asociar a mayor insulinoresistencia periférica, mayor hiperglucemia postprandial, que es lo que ya charlamos. Por lo tanto, la sarcopenia es factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. Y a su vez, las personas con diabetes tienen más riesgo de desarrollar sarcopenia y a mayor velocidad. Se ve hasta un 20% y un 100% en hombres y un 100% en mujeres de mayor tasa de desarrollo de sarcopenia en personas con diabetes que en personas sin diabetes. La fragilidad también es más temprana y más frecuente en personas con diabetes. Se conoce que un 25%, o sea, 1 de cada 4 personas mayores con diabetes va a tener fragilidad. Esto se asocia a mayores complicaciones, hospitalizaciones, dependencia funcional. Y cuando se suma la diabetes y la fragilidad se va a comportar como mayor predictor de riesgo de muerte que la diabetes. Entonces va a ser ahí donde tenemos que poner la mirada. También sabemos que las personas mayores con diabetes tienen más prevalencia de deterioro cognitivo que las personas sin diabetes, tanto de deterioro cognitivo de tipo enfermedad de Alzheimer como deterioro cognitivo de causa vascular, y especialmente este último. Las personas mayores con diabetes tienen más riesgo de hipoglucemia que las personas jóvenes con diabetes, tienen más riesgo de hipoglucemias desapercibidas, lo cual puede devenir en hipoglucemias severas, y esto se vio que a la vez se asocia a más riesgo de deterioro cognitivo. Con respecto a las metas terapéuticas en personas con diabetes, tengamos en cuenta que el abordaje no es solo el control glucémico, sino también el control de lípidos, presión arterial, peso, tabaquismo, consumo de alcohol y abordaje conjunto de las comorbilidades. Con respecto al control glucémico, la hemoglobina glicosilada va a ser la variable clínica que principalmente tengamos en cuenta por ser la que correlaciona con enfermedad microvascular, o sea, con el desarrollo de complicaciones microvasculares. Y cuando controlamos también factores de riesgo cardiovascular, disminuimos el riesgo de desarrollo de complicaciones macrovasculares, o sea, enfermedad cardiovascular. Entonces, esta meta de hemoglobina glicosilada va a ser muy útil, pero tengamos en cuenta que tiene sus limitaciones. Va a estar falsamente elevada en presencia de ferropenia, en presencia de déficit de B12, por consumo crónico de opioides. Va a estar disminuida en cualquier situación que genere un metabolismo aumentado de los glóbulos rojos, ya que sabemos que representa la glucemia, mejor dicho, la glucosa que está en los glóbulos rojos en los últimos 3 meses. Tengamos en cuenta que cuando el volumen de filtrado glomerular cae por debajo de 30, deja de ser una variable útil y tenemos que utilizar monitoreo de glucosa capilar. Es muy importante individualizar la meta de hemoglobina glicosilada, dado que valores demasiado bajos correlacionan con aumento de la mortalidad. Y el control intensificado de la hemoglobina glicosilada va a mejorar o disminuir el riesgo de complicaciones microvasculares a 8 o 9 años,
Entonces vamos a tener que poner en una balanza los riesgos y los beneficios. En personas funcionalmente independientes, la meta va a ser la meta general, que es de 7% de hemoglobina glicosilada. Ahora, vamos a plantear una meta de hemoglobina glicosilada de alrededor de 8%, que correlaciona con glucemias de ayuno entre 100 y 150 en personas funcionalmente dependientes, en personas frágiles, en personas que tengan comorbilidades significativas, en aquellos con riesgo aumentado de consecuencias de las hipoglucemias, como ser hipoglucemias severas a repetición o hipoglucemias desapercibidas. En esos grupos vamos a buscar hemoglobinas glicosiladas entonces alrededor de 8%. ¿Y cuándo? Estamos en cuidados de fin de vida, cuando estamos con personas que tienen enfermedades muy avanzadas, la meta que se habla de hemoglobina glicosilada es de 8.5, porque en verdad lo que estamos buscando son glucemias por debajo de 200 miligramos por decilitro que no generen hiperglucemia sintomática y a la vez, por supuesto, vamos a querer evitar la hipoglucemia. Entonces, este seguimiento con hemoglobina glicosilada se va a hacer cada 3 a 6 meses hasta lograr la meta individualizada de cada persona. Una vez que esta meta está lograda y siempre que no haya cambios en el tratamiento, podemos realizar la medición cada 6 meses. Con respecto al seguimiento de la persona con diabetes, va a ser similar al seguimiento de cualquier persona mayor sin diabetes, pero vamos a agregar el control de la hemoglobina glicosilada como factor que nos va a permitir evaluar el control glucémico. Vamos a realizar tamizaje de las complicaciones microvasculares, neuropatía, retinopatía, nefropatía. Y vamos a realizar un seguimiento conjunto de los factores de riesgo cardiovascular y de las comorbilidades. Para esto nos vamos a valer de la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios. Con respecto a la anamnesis, vamos a interrogar sobre hace cuánto tiempo la persona tiene diabetes, cómo fue el debut, qué medicación utilizó, qué hemoglobinas glicosiladas venía manejando, si tuvo complicaciones microvasculares, si tiene enfermedad cardiovascular, si tuvo hipoglucemias severas, si tuvo complicaciones hiperglucémicas que requirieron internación como síndrome hiperosmolar o cetoacidosis y comorbilidades. Con respecto al examen físico, ¿qué le vamos a sumar al examen físico general? Siempre en la medición de la presión arterial vamos a buscar ortostatismo, porque la neuropatía autonómica es un factor de riesgo para tenerlo y especialmente lo vamos a buscar si iniciáramos medicación con riesgo de hipovolemia, como ser los inhibidores de SGLT2, que después lo vamos a charlar. Vamos a revisar los sitios de punción, tanto de aplicación de insulina o de análogos de GLP-1, los sitios donde la persona se realiza el monitoreo de glucosa capilar en caso de que lo realice, y siempre vamos a realizar el examen de los pies. Esto es importantísimo, entre otras cosas, porque más del 30% de las personas mayores no logran realizar ellos el autoexamen de los pies. Entonces, más allá de transmitir la importancia de los cuidados de los pies y la posibilidad de que un cuidador los ayude, es muy importante que nosotros en todas las consultas por lo menos inspeccionemos los pies. Y mínimamente una vez al año y según los resultados de esta evaluación con más frecuencia, la evaluación completa del pie. Con respecto a esto, la evaluación completa del pie va a incluir 3 aspectos: la inspección, la evaluación de la neuropatía y la evaluación de la enfermedad arterial periférica. En la inspección vamos a buscar 3 cosas nuevamente: deformidades, lesiones de piel y lesiones de fanera. ¿Por qué van a ser importantes las deformidades? Porque las deformidades van a generar áreas de hiperpresión, áreas de roce o áreas de hiperapoyo, que luego van a ser las desencadenantes de las úlceras neuropáticas. Entonces, si nosotros nos encontramos con deformidades, tenemos que o tratarlas o derivarlas, pero tenemos que tomar una conducta activa. Si me encuentro con un pie en garra, evaluar si esa persona necesita una evaluación por traumatología, si necesita una plantilla, si tengo
un dedo en martillo que genera un roce con el calzado, aconsejar un calzado de capellada más alta o un dedal de silicona para evitar el roce. Tener en cuenta la importancia de una deformidad. Luego vamos a buscar lesiones que pueden ya estar establecidas más de una vez. Uno en el examen físico se encuentra con una úlcera que la persona no vio y no sintió. Y lesiones predisponentes a úlceras. Por ejemplo, si encontramos un área de callo, ¿sí? Lo que se llama callo o eloma, sabemos que eso precede la úlcera. Entonces eso hay que tratarlo, hay que ver si es por un área de hiperapoyo, ver si necesita manejo por podología o una crema con urea al 20% para ayudar a mejorarlo. Nuevamente, conducta activa. Y luego buscar lesiones en faneras que van a ser las puertas de entrada de infección. Por ejemplo, una onicodistrofia, que puede ser consecuencia de una onicomicosis o enfermedad arterial periférica. Si encuentro una onicodistrofia, tengo que indicar micológico directo y cultivo para evaluar la presencia de una micosis y dar el tratamiento sistémico que corresponde. Hecha la inspección básica, vamos a evaluar neuropatía buscando lo que llamamos pérdida de sensación protectora que correlaciona con el desarrollo de úlceras. La mejor forma de buscar pérdida de sensación protectora es realizando la prueba del monofilamento. Lo que vamos a hacer es aplicar una presión de 10 gramos en punta de hallux y cabeza de primer y quinto metatarsiano. Esas son las tres ubicaciones. Vamos a utilizar un monofilamento que primero le vamos a mostrar a la persona lo que es, se lo vamos a hacer por ejemplo en la mano y después le vamos a decir que no mire y que a veces lo vamos a tocar y a veces no, ya que necesitamos dos percepciones correctas, 2 de 3 en cada punto para hablar de sensación protectora presente. Entonces, aplicamos el monofilamento con un contacto no mayor a los 2 segundos, viendo que se combe, que se doble. 1, 2 y salgo. 1, 2 y salgo. 1, 2 y salgo. Si la persona percibe adecuadamente 2 de 3 en cada punto, la sensación protectora está presente y si no es así se considera ausente y como dije antes, tenemos que hacer especial hincapié en prevención porque esa persona no tiene sensación protectora. Si no tengo monofilamento, otra opción es utilizar el diapasón. Con el diapasón lo mismo, le vamos a mostrar a la persona en alguna prominencia ósea, percutimos nuestra palma y vamos a hacerlo vibrar por debajo de la uña. En verdad sería distal a la unión interfalángica a nivel dorsal, ¿sí? Pero proximal a la uña es un buen lugar. Percutimos, aplicamos e interrogamos en este caso si la persona percibe la vibración. Si no tenemos ni monofilamento ni diapasón, otra forma también validada es el test de Ipswich. Este test nos permite simplemente con el pulpejo de nuestro dedo la posibilidad de evaluar la sensación protectora. Vamos a utilizar el pulpejo de nuestro dedo en la punta de primero, tercero y quinto dedo. Primero, tercero y quinto dedo. Viendo de no mover, tiene que ser un contacto muy suave que no mueva el dedo porque lo que estamos buscando es la percepción de la presión. Con esto evaluamos neuropatía, que era uno de los 3 tamizajes que nombramos anteriormente. Y faltaría la evaluación de enfermedad arterial periférica. Ya la inspección nos va a orientar, dado que la distrofia de las uñas, la ausencia de vello y la atrofia de la piel son factores asociados a la enfermedad arterial periférica, pero lo objetivable va a ser la búsqueda de los pulsos, pulso tibial anterior y pulso tibial posterior. Idealmente realizarlo de forma bilateral para ver si hay asimetría. Continuando con los estudios complementarios en el seguimiento, vamos a hacer un laboratorio en el cual vamos a medir hemoglobina glicosilada con la frecuencia que hablamos anteriormente, cada 3 a 6 meses. Siempre la vamos a acompañar, de ser posible, de hemograma y creatinina, ya que son factores que la pueden afectar. Anualmente vamos a medir relación albuminuria-creatininuria en orina aislada matutina, acompañando urea y creatinina para con la creatinina calcular el volumen de filtrado glomerular.
perfil lipídico, hepatograma y vitamina B12 en caso de estar la persona en tratamiento con metformina. Entonces, hablando del tamizaje de las complicaciones microvasculares, vimos la evaluación de neuropatía con pérdida de sensación protectora. Vamos a agregar la evaluación oftalmológica anual buscando retinopatía diabética, que esto sería el tamizaje básico. De ser posible, pedimos evaluación con biomicroscopía y tonometría buscando cataratas y glaucoma, que son más frecuentes en las personas mayores con diabetes que en aquellas sin diabetes. Y en el laboratorio que anteriormente nombré, vamos a ver la función renal con urea y creatinina, calculando el clearance con las fórmulas validadas, MRD-RD4 o CDK-EPI, sabiendo que un volumen de filtrado glomerular por debajo de 60 sostenido nos habla de enfermedad renal crónica. Y cuando midamos relación albuminuria, creatininuria en orina aislada matutina, vamos a saber que valores menores a 30 nos hablan de normalidad, de lo que se llama A1, que valores entre 30 y 300, que era lo antes conocido como microalbuminuria, y ahora hablamos de albuminuria A2, ya son valores patológicos, y mayor a 300 hablamos de macroalbuminuria o albuminuria A3. En el caso de que dé alterada esta relación, la vamos a repetir en un rango de 3 meses, ya que hay muchos falsos positivos si la persona está hiperglucémica, hipertensa, con fiebre, utilizando AINES, con una infección urinaria, con cualquier factor que descompense una actividad física intensa el día anterior, puede dar falsos positivos. Por eso tenemos que repetirla. Si da alterada se confirma y si da normal se repite una tercera muestra. Con respecto al abordaje terapéutico de la persona con diabetes, vamos a utilizar 4 pilares, que son la alimentación, la actividad física, la educación en el automanejo y los fármacos. Y un quinto ahí, que son el manejo de los factores de riesgo cardiovascular, que es fundamental. Con respecto a la alimentación, es muy importante no estimular o no inducir regímenes restrictivos, ya que es muy importante mantener la funcionalidad y evitar la desnutrición de los pacientes. Conocer y adaptarnos a las complicaciones y dificultades que puedan tener, como ser masticatorias, vinculadas a la ausencia de piezas dentarias, a dificultades para la elaboración y la adquisición de los alimentos. O sea, tenemos que adaptarnos a la realidad de cada persona. Vamos a elegir en personas mayores, funcionalmente independientes, vamos a elegir adecuar los alimentos para que sean alimentos saludables y combinados. Acá está la opción del método del plato como un buen ejemplo, en el cual la mitad del plato van a ser verduras, un cuarto del plato van a ser hidratos de carbono, eligiendo hidratos de carbono integrales, ricos en fibra, eligiendo legumbres, cereales, como dije antes, integrales. Si va a ser papa o batata, cocida, no hecha puré, de la forma en la cual el hidrato de carbono se absorba más lentamente para disminuir lo que conocemos como índice glucémico, que vincula con la velocidad en la cual ese hidrato de carbono se absorbe, que cuanto más complejo sea y más acompañado de grasa y proteínas esté, más bajo va a ser y más lenta va a ser la absorción de hidratos. Entonces, como acá les estamos mostrando, es la mitad verduras, un cuarto hidratos de carbono y un cuarto proteínas. Dentro de estas proteínas, si elegimos carnes, elegir porciones magras, eliminar la grasa visible previa a la cocción, por ejemplo. Ahora, en personas funcionalmente dependientes, igual vamos a recomendar opciones saludables. Lo que vamos a tratar de evitar sobre todo son los hidratos simples de absorción rápida y vamos a adaptarnos a las preferencias individuales. En presencia de sarcopenia y fragilidad, intensificar el consumo de proteínas, que las proteínas estén distribuidas a lo largo del día, tratar de coordinarlas con la actividad física de fuerza para favorecer el anabolismo proteico. Con respecto a la actividad física, más allá de los beneficios conocidos para toda la población, en este grupo poblacional tenemos el beneficio adicional de mejorar la funcionalidad y de mejorar la sensibilidad a insulina, por lo tanto
disminuimos la resistencia periférica y mejoramos la glucemia postprandial. Es muy importante que la actividad física esté planificada, acordada, que sean objetivos reales y que esta actividad física se adapte a las posibilidades de cada persona. Fundamental la preparación, la hidratación, el examen de los pies previo a la realización de actividad física, utilizar medias, utilizar calzado adecuado, en presencia de uso de insulina o sulfonilureas, controlar la glucosa previo al inicio de la actividad física. Si esta está por debajo de 150, se aconseja realizar una colación saludable con hidratos de carbono previo a la actividad. Si está por encima de 250, evitar la actividad física. Conocer las pocas contraindicaciones, que son la presencia de retinopatía moderada o severa para realizar actividad de impacto o de contención de la respiración como el yoga o zambullirse, en presencia de neuropatía periférica o enfermedad arterial periférica, no poner carga en los miembros inferiores, actividad ideal, bicicleta fija, natación. Y en personas funcionalmente independientes vamos a recomendar 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, equivalente a caminata vigorosa, idealmente 30 minutos diarios, combinados con actividad de fuerza 2 veces por semana. Esto va a ser especialmente importante en personas con sarcopenia y fragilidad. Tratar de realizar una rutina en la cual en los últimos 10 minutos se realicen actividades de elongación. Considerar la posibilidad de actividad de equilibrio como el tai chi, que va a disminuir el riesgo de caídas. En personas funcionalmente dependientes podemos proponer una actividad física de intensidad baja e ir lentamente aumentándola. Pueden ser ejercicios en el hogar. Tener en claro que en cualquier capacidad funcional la persona se va a beneficiar por aumentos, aunque sean mínimos, en la actividad física. También podemos aconsejar tratar de incorporar actividades de movimiento en la cotidianidad. Por ejemplo, si la persona se va a tomar el colectivo, que se baje una parada antes, si va a usar el ascensor, que elija la escalera, etc. Con respecto a la educación en el automanejo, los pilares básicos incluyen transmitir a la persona conocimiento sobre de qué se trata la enfermedad y cuáles son las complicaciones que se buscan evitar, transmitir lo que es los cambios en el estilo de vida saludables, que ya charlamos, actividad física, alimentación, conocer el cuidado de los pies en personas con diabetes. Con respecto a esto hay un video en el texto síntesis para que puedan compartir y compartir con las personas con diabetes también. Después tenemos el monitoreo de glucosa capilar, la técnica de aplicación de insulina y el manejo de hipoglucemia, como los componentes básicos de la educación en el automanejo. Con respecto al monitoreo de glucosa capilar, es importante saber que no es algo que lo necesitan hacer todas las personas con diabetes. Esto principalmente va a dar beneficios en a quienes utilizan insulina y en quienes utilizan drogas con riesgo de hipoglucemia, particularmente durante la titulación, durante momentos de enfermedad. Con respecto al monitoreo de glucosa capilar, es importante transmitir siempre primero el lavado de manos, ya que si las manos están transpiradas o las lavé y no las sequé bien, se va a diluir la gota de sangre dando valores más bajos, que si la persona tiene las manos sucias de haber tocado algún alimento puede dar valores falsamente positivos. Vamos a mostrarle a la persona en el consultorio cómo se realiza para ver que lo haga adecuadamente. Siempre primero colocamos la tira en el glucómetro. Posteriormente se realiza la digitopunción. Hay distintos tipos de digitopunzores. Vamos a buscar que la profundidad del pinchazo sea la adecuada para que salga una gota de sangre suficientemente voluminosa. Vamos a elegir los últimos 3 dedos y los sitios laterales del pulpejo, que va a doler menos, se va a lastimar menos. Entonces, cuando realizamos la punción, pinchamos. Después vamos a bajar el dedo para que la gota se haga más gruesa. Acá en este caso ven que está chiquita
y yo voy presionando para que la gota tenga el volumen suficiente para que no dé error. Y luego cuando acercamos la tira no la ponemos encima, sino que vamos por capilaridad viendo que se absorba. Es muy importante transmitir a las personas que hay ciertos mensajes de alerta como son LO de low, que habla de glucemia baja, hipoglucemia, o HI high, que hablan de glucemia alta. A veces las personas no conocen esto y después vienen a la consulta y cuentan que tuvieron esos valores y no sabían cómo interpretarlos. El otro componente de la educación es la correcta aplicación de insulina en aquellas personas que la utilizan o que se aplican otra medicación inyectable. Con respecto a la aplicación de insulina, primero conocer que la insulina ya ha estado bien conservada, ver la fecha de vencimiento, saber que una insulina una vez que está abierta dura un mes dentro o fuera de la heladera, por lo tanto durante ese mes puedo tenerla si no hay temperaturas extremas en algún lugar que sea cómodo. En el caso que la insulina que vaya a utilizar sea NPH, es muy importante homogeneizarla. La vamos a rolar 10 veces de esta forma y 10 veces de esta forma hasta comprobar que esté lechosa, homogénea. En el resto de las insulinas que no tienen NPH o que no son NPH, esto no hace falta. El paso siguiente va a ser colocar la aguja. Esto es muy importante realizarlo en el consultorio con la persona para que lo vea, para que lo practique. Idealmente la aguja se cambia en cada aplicación. En caso que la aguja no sea nueva, es muy importante ver que esté permeable, o sea que no esté tapada. Entonces marcamos 1 o 2 unidades, siempre hacia arriba, presionamos y vemos que la aguja está permeable. El paso siguiente va a ser elegir la dosis. En personas que tengan alguna dificultad visual pueden ir escuchando el clic de cada unidad de insulina. Una vez que elegimos la dosis, en este caso yo puse 6 unidades, lo que hacemos es elegir el sitio en el cual vamos a realizar la punción, revisarlo previamente, si hay un engrosamiento de la piel, si hay una lastimadura, no lo vamos a hacer ahí. Esto va a ser en el abdomen alrededor del ombligo, 2 o 3 centímetros alejados del ombligo, puede ser en los brazos en la parte externa o en los muslos en la parte externa, buscando llegar al tejido celular subcutáneo y evitando el músculo. Si utilizamos agujas como esta, que es de 4 o 5 milímetros, no vamos a necesitar hacer pliegue, por lo cual es más sencillo. Entonces, nos preparamos con el dedo listo para realizar la aplicación. Una vez que pinchamos, presionamos sin hacer fuerza en el sitio de inserción, sino que vamos a presionar hasta el final el émbolo. Una vez que estamos ahí, contamos hasta 10. Una vez que contamos hasta 10, sin soltar el émbolo, salimos y luego soltamos. Y de esta forma sabemos que la insulina se aplicó correctamente. El último componente de la educación en el automanejo es el reconocimiento y tratamiento de las hipoglucemias. Sabemos que el uso de drogas como insulina, como sulfonilureas, tienen justamente el riesgo de desarrollar hipoglucemia, que es glucemia menor o igual a 70. Es importantísimo que las personas que las utilizan sepan lo que es la hipoglucemia, sepan que muchas veces van a tener síntomas de alarma como taquicardia, sudoración, hambre, pero que a veces esos signos pueden faltar y pueden manifestarse directamente con síntomas cognitivos, de lo que nosotros llamamos neuroglucopenia. Entonces, saber cuáles son los factores de riesgo, utilizar esos fármacos, no haber consumido hidratos de carbono y haber utilizado esos fármacos, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los síntomas y en presencia de hipoglucemia, o sea, glucemia menor o igual a 70, en presencia o ausencia de síntomas, siempre tratarla. Y esto darlo por escrito. Acá yo les muestro un ejemplo, les dejo el link en el texto síntesis de un folleto donde se explica cómo tratar la hipoglucemia, que es con una ingesta de 15 gramos de
hidratos de absorción rápida, que puede ser una cucharada sopera de azúcar o 150 diluida en agua o 150 mililitros de una bebida azucarada al 10%. Posteriormente, a los 15 minutos, se vuelve a comprobar la glucemia capilar. Si esta persiste por debajo de 70, se repite, y si ya está por encima de 70, se completa con una colación saludable, con hidratos de carbono de absorción más lenta, o se adelanta a la próxima comida. Bien. Con respecto a el tratamiento farmacológico de la diabetes, este va a depender primero si la persona tiene síntomas o no tiene síntomas de hiperglucemia. Si la persona tiene síntomas de hiperglucemia, poliuria, polidipsia, polifagia, siempre se empieza con insulina. Ahora, en ausencia de síntomas, el tratamiento inicial va a depender de cuán lejos estemos de nuestra meta terapéutica. Si estamos dentro de 1,5% de la meta terapéutica, o sea, si nuestra meta era 8 y estamos en 9, uno podría iniciar con cambios en el estilo de vida o directamente empezar con un fármaco. Si estamos 2 puntos por encima de nuestra meta de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, estamos con una meta de 7 y la persona tiene 9, podemos iniciar con 2 fármacos. El fármaco de inicio, salvo que haya contraindicación, va a ser la metformina. Y el segundo fármaco, ya sea para la intensificación del tratamiento o ya sea de inicio, si voy a empezar con 2 fármacos, lo voy a elegir teniendo en cuenta beneficios y efectos adversos de cada fármaco. Particularmente hay ciertas comorbilidades como insuficiencia cardíaca que nos van a orientar a elegir un inhibidor del SGLT2, como enfermedad cardiovascular establecida que nos van a orientar a inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1, o enfermedad renal que también nos van a orientar a la utilización de inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1. Veamos entonces las características puntuales más importantes de cada una de estas drogas. La metformina, que la vamos a utilizar en dosis de 500 a 1700 para prevención y en dosis de 2000 como dosis plena, pero hasta 2550 como tratamiento. La metformina es una droga muy beneficiosa, que es efectiva, que tiene bajo riesgo de hipoglucemia, que tiene bajo costo. Sus principales efectos adversos son la intolerancia digestiva, los cuales se pueden disminuir si iniciamos con dosis de 500 miligramos con la cena y luego avanzamos a agregar 500 más con el almuerzo para así semanalmente aumentar hasta lograr la máxima dosis tolerada dentro de la dosis terapéutica, con la precaución de que está contraindicada y se debe suspender con menos de 30 de volumen de filtrado glomerular y que entre 30 y 45 no iniciamos, y si la persona ya la venía recibiendo, reducimos la dosis a 1000. En presencia de situaciones de hipovolemia o de utilización de contraste intraarterial, se aconseja suspenderla 48 horas antes a 48 horas después, lo mismo vinculado a una intervención quirúrgica. Las sulfonilureas son otros grupos de drogas, como la gliclazida, que utilizamos entre 30 y 120 miligramos de gliclazida de liberación modificada con el desayuno, como la glimepirida, que utilizamos dosis de 1 a 6 miligramos, nuevamente en general se indica con el desayuno, o como la glipizida, que por tener acción más corta la podemos distribuir a lo largo del día, y evitamos en personas mayores utilizar la glibenclamida, ya que se asocia a mayor riesgo de hipoglucemia. Las sulfonilureas van a ser drogas seguras en adultos mayores funcionalmente independientes, con un adecuado consumo de hidratos de carbono y que conozcan, que sepan reconocer y tratar adecuadamente una posible hipoglucemia. Son drogas eficaces, son drogas con bajo costo, pero que tienen como factor limitante la hipoglucemia, y otro efecto adverso es el aumento de peso. Las meglitinidas, de las cuales tenemos disponible la repaglinida, que la utilizamos en dosis de 0,5 a 4 miligramos, dosis hasta 16 miligramos día, y se toman entre 5 minutos y media hora antes de una ingesta rica en hidratos de carbono. Al ser de vida media corta, tienen menos riesgo de hipoglucemia, actúan sobre la hiperglucemia postprandial
y tienen el beneficio que si la persona no va a realizar la ingesta, no toma la medicación previa a la misma, por lo tanto nos da cierta flexibilidad. Otro grupo de drogas son los inhibidores de DPP4, que son drogas como la linagliptina, que se utiliza en 5 miligramos día, la sitagliptina, 100 miligramos día, y la vildagliptina, que es la única que se divide en 2 dosis de 50 miligramos día. Son drogas seguras, con buena tolerancia digestiva, con bajo riesgo de hipoglucemia, un poco menos eficaces, por ahí van a descender la hemoglobina glicosilada alrededor de 0,8, pero bueno, para un grupo poblacional en el cual en muchos casos tengamos una meta no tan exigente, son drogas a tener en cuenta. Efectos adversos, raros casos de pancreatitis y uno que me parece importante tener en cuenta, que es el de artralgias, porque pueden malinterpretarse en las personas mayores su abordaje, y si uno detecta que están en tratamiento con inhibidores de DPP4, al retirar la droga se va este efecto adverso. Otro grupo farmacológico son los inhibidores de SGLT2, como ser la dapaglifosina, que se usa en dosis de 10 miligramos, la empaglifosina de 10 a 25 y la canaglifosina de 100 a 300, que son drogas que tienen bajo riesgo de hipoglucemia, que tienen una dosis diaria y que tienen el beneficio agregado de que disminuyen las internaciones por insuficiencia cardíaca en personas con la predisposición o con el diagnóstico, que disminuyen la mortalidad y los eventos cardiovasculares en personas con enfermedad cardiovascular establecida, y que disminuyen el desarrollo de macroalbuminuria, que favorecen la regresión a normoalbuminuria y disminuyen la progresión a enfermedad renal terminal. Con estas drogas el principal efecto adverso tiene que ver con la depresión de volumen. Esto es muy importante en personas mayores, medir ortostatismo antes y durante el tratamiento, la posibilidad de desarrollar cetoacidosis diabética euglucémica. Importante transmitir a quien inicie esta medicación que ante situación de deshidratación, de infección, de enfermedad no lo tome, y también el riesgo aumentado de infecciones perineales, de infecciones urinarias y de infecciones micóticas. Después está el grupo de los análogos de GLP-1, que son drogas inyectables, que como el liraglutide en dosis de 0,6 a 1,8 con progresión semanal, o sea, son dosis diarias, pero semana a semana se va aumentando hasta llegar a 1,2 o 1,8. Y después está el dulaglutide, que es una vez por semana, lo cual también puede ser un beneficio para una persona mayor que depende de un cuidador. Y el semaglutide, que se da en dosis de 0,5 a 1 miligramo día, que se empieza, 0,5 a 1 miligramo por semana, que se empieza con 0,25 una vez por semana por un mes, después se pasa a 0,5 una vez por semana por otro mes, y si con esa dosis no se alcanzan los objetivos, se puede aumentar a 1 miligramo por semana como dosis. Este grupo de drogas tienen alta eficacia para descender la hemoglobina glicosilada, bajo riesgo de hipoglucemia, pero son inyectables, son costosas y pueden dar intolerancia digestiva, lo cual en un adulto mayor frágil podría no ser beneficioso. Pero sí han demostrado disminuir mortalidad total y eventos cardiovasculares mayores en personas con enfermedad cardiovascular establecida, especialmente en personas con sobrepeso o obesidad, y también disminuir la progresión de enfermedad renal. El siguiente grupo del que voy a hablar un poco es la insulina. La insulina es una droga que favorece el anabolismo, que es eficaz, pero que tiene el factor limitante de la hipoglucemia. Vamos a usar insulina de inicio cuando la persona tenga hiperglucemia sintomática, y en el seguimiento y en la intensificación, muchas veces por contraindicaciones o efectos adversos de otras drogas, y a veces, especialmente con los análogos, uno puede simplificar el tratamiento y evitar la polifarmacia con un fármaco que tiene alta eficacia. Insisto, está el gran efecto adverso de la hipoglucemia, la aplicación, lo cual podría agregar complejidad al tratamiento. Si necesitamos iniciar insulina en una persona con diabetes, vamos a empezar con
una insulina por la noche, típicamente lo que se llama bedtime, con insulina NPH. Acá hago un paréntesis, personas mayores con riesgos de hipoglucemia, frágil, deterioro cognitivo, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, alimentación errática, podemos empezar con análogos lentos. Los análogos lentos lo que demostraron es disminuir el riesgo de hipoglucemias nocturnas. Entonces, vamos a empezar con una dosis de 0,1 a 0,2 unidad por kilo de peso. En personas mayores frágiles, empecemos con 0,1 y lo vamos a ir titulando cada 3 días, evaluando la glucemia de ayuno. Vamos a buscar un objetivo, si tenemos un objetivo de hemoglobina glicosilada de 7, vamos a buscar un objetivo de ayuno entre 90 y 130. Si vemos que la persona está por encima de ese valor, vamos aumentando de a 2 o de a 4 unidades según cuáles sean los valores, teniendo en cuenta que en personas mayores en las cuales el objetivo de hemoglobina glicosilada sea de 8, nuestra meta o nuestro objetivo de hemoglobina de ayunos va a ser entre 100 y 150 y siempre bajar la dosis en presencia de hipoglucemia. El último grupo es el de las tiazolidinedionas. La disponible en nuestro medio es la pioglitazona en dosis de 30. En verdad, la dosis de 30 miligramos es como politerapia y hasta 45 como monoterapia. Es una droga, es un grupo de drogas que tienen bajo riesgo de hipoglucemias, que son eficaces para descender la glucemia, pero que tienen como efectos adversos edemas, sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca, fracturas, alguna asociación con cáncer de vejiga y que actualmente están en menor uso. Para ir cerrando, vamos a comentar los criterios de derivación de la persona con diabetes, ¿sí? Vamos a derivar para el manejo de la diabetes a aquellas personas en las cuales sospechemos diabetes tipo 1, en las cuales tengamos hipoglucemias a repetición que no logramos controlar a pesar del abordaje de los factores de riesgo, o en personas que no logramos la meta de hemoglobina glicosilada a pesar de nuestros esfuerzos. Vamos a derivar para el manejo de enfermedad renal en presencia de un volumen de filtrado glomerular por debajo de 45, cuando haya albuminuria A3, o sea más de 300, o albuminuria A2, que nosotros no logramos mejorar o que sigue empeorando a pesar del control de la presión, de la glucemia y del uso de inhibidores de enzima convertidora en angiotensina, o sea de IECA o ARA2 en dosis máximas, y ahora se suma la posibilidad de usar inhibidores de SGLT2. Vamos a derivar a oftalmología siempre para realización del fondo de ojo y el seguimiento con la frecuencia según los resultados del mismo. Vamos a derivar a cardiología cuando no logremos manejar la presión arterial, esto igual se desarrolla en otro módulo. Vamos a derivar a equipo de pie diabético cuando nos encontremos con una úlcera que está infectada, que creemos que tiene un componente isquémico o que es profunda y no la podemos manejar nosotros desde el primer nivel de atención. Vamos a derivar a cardiología intervencionista o cirugía vascular en presencia de dolor isquémico en reposo. Esto ingresa igualmente por guardia, es una urgencia, o dolor progresivo o invalidante, o aquel dolor isquémico, claudicación intermitente, que no mejora luego de 12 semanas de tratamiento con cilostazol. Y por último, vamos a derivar para el manejo de la neuropatía cuando sospechemos que la neuropatía no sea diabética por no ser a predominio sensitivo o distal o simétrica, o cuando a pesar de iniciar nosotros un tratamiento de primera línea para neuropatía dolorosa, ya sea pregabalina, gabapentina, mitriptilina, duloxetina, no logramos controlar el dolor. A modo de cierre, entonces, espero haberles transmitido un enfoque global de la diabetes con las características distintivas en las personas mayores, en las cuales vamos a tener la mirada puesta en mejorar la hiperglucemia, pero nuestra prioridad va a ser evitar la hipoglucemia, donde vamos a empezar con dosis bajas, donde vamos a ir titulando lentamente la medicación, vamos a buscar diagnosticar y tratar las complicaciones microvasculares, pero nuestra mirada y nuestro objetivo va a estar principalmente puesto en mejorar la funcionalidad. Acá el concepto de desintensificación de tratamiento, especialmente importante en personas mayores frágiles, en las cuales cuando vemos que la hemoglobina glicosilada está por debajo de la meta,
Vamos a retirar fármacos, evitando polifarmacia, interacciones, efectos adversos de los mismos, especialmente cuando sean fármacos que tienen alto riesgo de desarrollar hipoglucemia. Bueno, espero haber sido clara, quedo a disposición para dudas o comentarios y, por supuesto, muchas gracias.